Tengo varios temas para comentar con vosotros. Tema de Cuaresma, tema propio de Cuaresma, tema de sanar el corazón, las heridas del corazón, tema de cómo escuchar la voz de Dios en Cuaresma, es tiempo de oración. ¿Qué os apetece? ¿Qué os apetece? ¿Tú qué dices? ¿Qué? Sí, el tema este, vale, pues entonces vamos a por ello. Bueno, primero, comienzo diciendo, estamos en tiempo de Cuaresma y es un tiempo especial de misericordia y de gracia. ¿Se oye, chicas? Sí, se oye, ¿no? Vale. Es un tiempo especial de misericordia, de gracia, en el que podemos aprovechar para redirigir un poco el rumbo de nuestra vida, que a veces se desvía un poquito por las tormentas, por los vientos, por las heridas y dificultades, ¿vale? Entonces yo quería comenzar con una historia, y es que me contaron de un sacerdote español que fue misionero a México y estaba caminando por la calle en tiempo de Cuaresma, y entonces vino un tipo por detrás y le puso una pistola en la espalda y le dijo, dame toda tu plata. Entonces el sacerdote se dio la vuelta despacito, y el ladronzuelo, al ver que era un cura, dijo, no, perdón, que no sabía que era un padrecito, y no quiero robar un padrecito y tal. Y entonces el cura dijo, no, pues hijo mío, esto no está bien, esto ofende al Señor, tienes que enmendarte, tienes que convertirte y tal, y no sé qué. Sí, padre, sí, perdón, tal. Y entonces para hablar con él le dijo, bueno, pues le ofreció un cigarrillo. Entonces sacó la caja de cigarrillo y le dijo, ¿quieres un cigarrillo? Le dijo, no, padre, yo es que en Cuaresma no fumo, ¿sabes? Y entonces me encanta porque cuando me contaron de este sacerdote dije, ¿cuántas veces nos puede pasar que estamos en Cuaresma y estamos intentando, venga, ayuno un poquito, me quito unos kilitos, un 2x1, además voy un poquito a la parroquia, alguna cosita, pero me olvido de ir a lo importante en mi corazón, que me está haciendo daño, que me está separando de Dios, que me está separando de los demás, y por eso pues es una invitación a esto, ¿no? En Cuaresma se nos invita a la metanoia, conversión. Ahora, ¿qué significa metanoia? Metanoia, en el griego original, significa meta, ir más allá del nous, de la mente. Entonces es ir más allá de tus concepciones preestablecidas de tu propia vida, que no te permiten ver tu vida con los ojos de Dios. Y entonces es ir más allá de tu mente, verte con los ojos de Dios, con los ojos divinos. Y hay veces que estamos tan metidos en nuestro microcosmos, en nuestro micromundo, que nos sentimos como avasallados, cansados, agobiados, y entonces Dios te dice, oye, para un poquito, mírate desde lejos. A mí me gusta Santo Tomás de Aquino, decía que es como ver tu vida desde lo alto del monte. O sea, como que te subes un poquito y dices, joder, qué grande es el mundo, qué grande es Dios, y veo mi vida con perspectiva y con distancia, ¿no? Y lo inserto dentro de la historia de la salvación de Dios. Entonces, como ver la vida más allá de nuestra propia mente. Es como un cambio de dirección que quiero hacer en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces la dirección pues se va equivocando. Entonces, bueno saber bien cómo hacemos. Yo ahora estaba recordando que una vez mis padres se fueron a un viaje a, no sé, a dónde, al Algarve, Portugal o por ahí, y entonces fueron con unos amigos, o creo por Lisboa, ya no me acuerdo dónde, pero por ahí. Y entonces cuando volvían en el coche, mi madre dijo, pon el Waze para ir con el coche, y dice, no, que me sé el camino, le dijo mi padre. No tenía que haber dicho que eran mis padres, pero bueno, da igual. Y entonces no puse el Waze, y entonces, no, que yo sé ir, y entonces empezaron a ir, y entonces en un momento dado, iban en el coche, habían pasado hora y media, y empezaron a ver el mar. Y entonces dice, ¿pero esto? Y ven un cartel que pone Ayamonte y tal. Y entonces dice, ¿pero cómo se te ocurre? Y tal, bueno, ya giraron, se habían ido en dirección contraria, ¿no? Entonces muchas veces es bueno como que la iglesia nos diga, oye, frena, pon el Waze, ¿sabes? Y mira a ver por dónde está yendo tu vida y qué tienes que corregir y examinar un poco tu corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los temas propuestos, la verdad es que es mi tema favorito. Estoy preparando un libro sobre esto y tal, con alguna otra influencer, quiero ver cómo lo hacemos, y es el tema de sanar las heridas del corazón. Sanar las heridas del corazón. Y es que, en primer lugar, es que todos tenemos heridas. Todos estamos heridos desde el pecado original, y eso nos daña, nos afecta y demás. Entonces aquí primero hay dos errores. El primero es
no reconocer que tengo heridas y que tengo que sanarlo, y lo otro es el que absolutiza la herida y está todo el día manoseando la herida. Por ahora está de moda el tema de las heridas y tal y cual, ¿no? Pero sí reconoce la herida para poder sanarla con la misericordia de Dios, porque lo único que sana las heridas del corazón es algo de amor. Y entonces, el otro día estuvimos incluso en un podcast que vamos a sacar en unas semanas con una psicóloga católica, hablamos de estos temas, hablamos de los temas que estamos todo el mundo. Por ejemplo, ahora mismo la primera enfermedad psicológica en España y sobre todo en los jóvenes ya no es la depresión, antes era la depresión, ahora es la ansiedad. Ahora es la ansiedad, ¿no? Y entonces es muy fuerte que, y yo lo veo, yo estoy en la universidad, ¿no? Con chavales universitarios, entonces es muy fuerte que estamos todos hiperacelerados, con ansiedad, y en el fondo es un énfasis muy grande en el futuro, que intento poner el peso ahora y no lo puedo manejar, ¿no? Entonces me agobio, ¿no? Me frustro, y además pues me hace sufrir, ¿no? Y a veces se sufre mucho. Y entonces empezamos a hablar de estos temas, pero una de las cosas que más paralizan son las heridas. Y entonces, con el tema de las heridas, es un tema que me fascina. Entonces yo la estoy sintetizando en mi cabeza para no enrollarme, ¿sabes? No me quiero enrollar mucho en la introducción, pero todos tenemos heridas y hay que reconocer que tenemos heridas. Heridas de nuestros propios pecados. Algo que he hecho y de lo que me avergüenzo y que me duele. Yo recuerdo invité a Barrio Canal, el que es el presidente de la COPE, no sé si sabéis quién es, bueno, de la Conferencia Episcopal, que es padre de familia y tal, dijo pública, le invité a un grupo de jóvenes así como este, y yo, bueno, pues dará una charla así, yo le juzgué un poquito y dije, seguro es un poco fantasma y tal y cual, pues llegó y empezó la charla diciendo, ¿habéis hecho algo alguna vez en vuestra vida que hasta te das asco de ti mismo? Pues no te preocupes, porque la misericordia de Dios es más grande. Y empezó a hablar de su conversión y tal y cual, ¿no? Pero realmente, o sea, pues todos tenemos a veces nuestros pecados, ¿no? Y es, pues, pecados que cometí de haber herido a seres queridos, de no haber sido agradecido en mi familia, pecados de egoísmo, de lujuria, que se imprimen en la memoria y en la imaginación, ¿no? Porque tiene mucha carga afectiva, a veces son, bueno, cualquier tipo de drama, ¿no? que yo he podido hacer y herir, sobre todo a los demás y especialmente la familia, ¿no? Pero también tengo heridas que me han causado los demás, por los pecados y los demás, ¿no? Entonces, he sufrido una herida porque, yo qué sé, me han hecho bullying, porque he sufrido un desamor, un fracaso económico o profesional, una enfermedad que no consigo aceptar, la muerte de un ser querido que me está costando superar, ¿no? Entonces uno va viendo que tiene, buenas chicos, y uno ve que tiene heridas. Y heridas también de que me han dejado aparte, heridas en la familia, que es donde los que te pueden hacer daño, pues es en la familia, ¿no? Y puedo tener también heridas por ejemplo, a veces en el trabajo, o me he sentido traicionado por un amigo, por una amiga, ¿no? También porque he sufrido un desamor, una infidelidad o lo que sea, ¿no? Entonces, uno tiene heridas y si no sana esas heridas se van convirtiendo en amargura, la amargura en resentimiento, el resentimiento en rencor, el rencor en venganza, y de la venganza sale cualquier barbaridad. Entonces, ahí es cuando Dios nos invita y dice, oye, vamos a sanar la herida de nuestro corazón. Primero nuestros propios pecados, porque una de las mayores, hoy he dado una clase bueno, sí lo puedo contar, sí, claro, no es confesión. Está dando clase y ha sido muy bonito, porque he dado clase y ha tocado el tema de la confesión dentro del tema de las religiones del mundo. Y la verdad es que ha sido muy bonito porque al terminar la clase pues había fila para confesar. Y digo, esto es la Cuaresma, ¿sabes? Pero sobre todo por entender que una de las peores tentaciones es que no te perdones a ti mismo cuando haces algo. Por eso creo que la confesión es una de las cosas maravillosas, ¿no? Entonces no me perdono a mí mismo por algo que he hecho, por algo que me viene constantemente a la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, uno se mete en sus heridas y hay otro problema, y es cuando me han hecho daño, el no poder sanar esa herida y perdonar. Y una de las peores tentaciones que hay es la de no poder perdonar a una persona que me ha herido. Entonces,
cuando hablamos de cuaresma y misericordia y metanoia, Dios nos va realmente a sanar el corazón. Entonces, cuando hablamos de esto, a veces uno le viene constantemente lo que uno le ha hecho sufrir, la injusticia que ha sufrido, etcétera, y te puede envenenar. Entonces, fíjate, San Agustín decía que la falta de perdón y el rencor, el resentimiento, es como beberse un vaso de veneno esperando a que el otro muera. Y es literalmente así. Si alguna vez habéis tenido una tentación de rencor, de resentimiento, es muy peligrosa, ¿no? Pero hay otra tentación con las heridas, que esta es realmente llamativa, y es la tentación del victimismo. Y es así que está extendida, ¿eh? Y es como hacerse la víctima, es yo he sufrido una herida y eso creo que me justifica para poder estar triste, para tratar mal a los demás o hacer daño. Y esto es una de las cosas más extendidas que muchas veces no nos damos cuenta. Y es cuando se absolutiza las heridas o los pecados o lo que me ha hecho sufrir, y entonces eso me lleva a creerme con derecho de hacer daño. Y entonces el hecho es que todos somos pecadores. Entonces aquí ves ejemplos como San Pablo, San Agustín, que eran grandísimos pecadores, o tantos otros, o puedes ver santos como el cura de Ars o Santa Teresita de Lisieux, que nunca habían cometido un pecado grave en su vida, y aún así decían que eran pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Yo en el seminario leí la biografía del santo cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, uno que se llama el Trochu, que es una cosa así, buenísimo, y el tío cuenta que una vez le pidió al Señor el don de experimentar su miseria para ser humilde. Y dice, y Dios me lo hizo experimentar, y dice, y si no llega a ser por su misericordia, hubiera desesperado. Y entonces aquí el tema es poder reconocer que todos somos pecadores, y especialmente en tiempo de Cuaresma, para dejar que Dios entre a sanarnos con su perdón y nos pueda levantar, ¿no? Entonces, dicho esto, hago un paréntesis. Yo la primera vez que estuve predicando a monjas, recién ordenado sacerdote, estaba con las monjas de la Madre Teresa. Entonces estaba en Buenos Aires, a las afueras, en un barrio pobre, como siempre están en barrios pobres, y entonces estaba en la casa regional, vino un montón de monjas y estábamos 10 días de ejercicios espirituales, ¿vale? Y entonces para mí es como Champions League de curas, ¿sabes? Para mí lo máximo y tal. Y entonces estábamos predicando y tal, y entré en la charla que se llama de pecado y misericordia, que es como lo segundo que se hace en ejercicios espirituales. Y entonces empecé a hablar del pecado, de cómo hemos ofendido a Dios, de que cualquier pecado es una barbaridad y demás y tal, para examinar, ¿no? Y entonces veo que se me hundían un poco. Empezaron a tener mucha desolación, mucho al ver la gravedad del pecado y tal y cual, ¿no? Y entonces, yo pensando que eran monjas, pensé que no tenía que hacer mucha más introducción. Y dije, hermanas quietas, soldar todo, dejar todo, vamos a estar todo el día descubriendo al Padre misericordioso. Entonces, ¿por qué es esto? Porque uno solo puede entrar en sus heridas, en sus pecados, desde la mirada misericordiosa de tu Padre Dios. Porque si te miras desde tu perspectiva, que es muy subjetiva, o la visión de los demás, que puede ser muy cruel, puedes acabar con desesperanza. Y el mayor pecado que existe, el pecado contra el Espíritu Santo, es el pecado de la desesperanza. Yo recuerdo en el seminario que estuve en Pamplona y había un sacerdote andaluz, sevillano, muy divertido, aquí que hay muchas sevillanas, era un fenómeno, macho, y entonces decía seminaristillas, a ver si os enteráis viendo una vez. En el fondo, en esta vida, solo hay un gran pecado que es la desesperanza. Todo lo demás son pecadillos de hijos de Adán que le gustan las hijas de Eva. Así que relajaros. Decía. Y si hace falta os invito a un Pedro Jiménez y a una tapita. El tío así, ¿no? Pero me hizo mucha gracia porque es que es verdad, a veces hacemos... no sé, la gente cree que los grandes pecados son del 6º y 9º mandamiento y tal, bueno, ya, o matar y robar, pero que no, el peor pecado es la desesperanza. Y es el gran virus que hay en la sociedad. Yo llevo 2 semanas, no jodido, pero vengo muy tocado. Y muy tocado porque hemos estado predicando varios retiros con muchos jóvenes y tal, y lo que me impresiona es que el tema que nos han pedido tratar en redes, que he grabado ahora 6 vídeos, lo vamos a ir sacando, es no me quiero, no me siento suficiente, no me siento valorada,
me miro al espejo y hasta no sé si mi vida tiene sentido, todas estas mierdas, ¿no? Y yo le digo, esta es la peor tentación del demonio, esta. No que salgas a Gabana y te líes con tal, no, esta es la peor tentación del demonio, la que te intenta engañar. Y entonces yo estaba en el retiro con un fraile amigo mío, que es muy simpático, y nos daban una cajetilla así como de Kleenex para las confesiones, y me decía, pero esto es para ellos o para nosotros, y tal, así, de lo bonita que fueron las confesiones, ¿sabes? Y entonces el tío ahí con sus Kleenex, digo, tío, es que... Y entonces yo les decía, pero chicos, o sea, me dice, pero es que son estupendas estas niñas, si valen oro, ¿quién les dice que no valen nada? ¿Quién les dice? Pero no podéis hacer depender vuestra alegría de lo que diga la báscula, o de los likes, o de lo que piensen los demás, ¿qué importa? Pero si es que valen oro. Y entonces empezamos a gritar así en la homilía, yo nunca grito y tal, pero bueno. Y entonces se meten tentaciones mucho más profundas y heridas más grandes, y por eso el gran pecado es la desesperanza. Decía el santo cura de Ars, nada ofende tanto al buen Dios que desconfiar de su misericordia. Cuando la misericordia de Dios lo hace todo. Entonces, por eso lo primero es recordar quién es nuestro Padre Dios. Yo para esto dedico un día entero, ¿sabes? Entonces ahora simplemente recordar el poder que tiene la misericordia de Dios. Entonces yo os voy a hacer un briefing así rápido, pero a mí hay una historia que me impresiona, es la historia de la Iglesia en el siglo XX, en el último siglo. Entonces fijaros que el siglo XX ha sido el siglo con más pecado y con más destrucción de la historia, el siglo XX. Primero sucedió la Primera Guerra Mundial, con más de 10 millones de muertos, cristianos matando cristianos. Después de la Primera Guerra Mundial sucedió, aparte de la Guerra Civil en España, que fue salvaje, sucedió la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Y hubo 60 millones de muertos y se vieron maldades que nunca se habían visto, como campos de concentración, como genocidios, gulags y demás, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial llega en los años 60 la revolución sexual y empieza a extenderse en el mundo como nunca el aborto. Y a partir de esos años se calcula que ha habido más de 1.000 millones de abortos en el mundo. El mayor genocidio de la historia, ¿no? Y parecía que el mundo estaba perdiendo la esperanza, después de tanta guerra, de tanto horror y tal. Pues fíjate que en el año 1931, en Polonia se le aparece Jesús a una monjita pobre de una comunidad pobre de Polonia que se llama Faustina Kowalska. Y le dice, pinta una imagen como la que ves, que es la de la Divina Misericordia. Y le dice, y háblale al mundo de que solo encontrarán la paz si acuden con confianza a mi misericordia. Y empezó a hablar de que todos los males del mundo no son nada en comparación con el océano de mi amor y de misericordia, y que yo soy un Dios que ha venido a hacerlo todo nuevo. Y entonces empezó a extenderse por toda Europa la devoción a la misericordia de Dios. Un Dios que hablaba de esperanza, confiar en mi misericordia, que da igual lo que pase en el mundo, que mi amor es más grande. Y eso daba consuelo a naciones enteras. Se empezó a extender por todo el mundo. Yo conocí esta historia del diario de la Divina Misericordia, pero me lo recomendó un sacerdote, aquí en Mirasierra estaba, fíjate, que vino a hablar con yo, estudiaba en CUNEF en ese momento, me fui a hablar con él y me habló de este diario. Y me acuerdo ese verano, nos fuimos a esquiar a Suiza con mi familia y me acuerdo que me llevé el libro de la Divina Misericordia y mi hermano, un tocho así de una monja, ¿sabes? Y mi hermano me decía, pero ¿qué libro te has traído? Y me cambió la vida. O sea, descubrí la misericordia de Dios, que es mi pasión y por lo que yo soy sacerdote, y me entró, este fue el instrumento que Dios utilizó, ¿no? Entonces empecé a ver cómo Dios hablaba, de cómo es que Dios, fuego ha venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que esté ardiendo? Quiero quemar el mundo con mi amor, con mi misericordia, y hablar de la fuerza que tiene, que no hay pecado tan grande que yo no pueda perdonar, etcétera, ¿no? Entonces se extiende por todo el mundo, pero en un momento dado empieza a dar esperanza. Y en un momento dado, por las traducciones, se pide que no se extienda tanto desde Roma. Y entonces Santa Faustina en el diario dice, en un momento dado parecerá que esto se paraliza.
y que ya no se va a extender por ningún sitio. Y dice, pero entonces Dios actuará con poder. Y entonces, ¿qué pasa? Todo se va paralizando y llega el año 78, 1978, en el que ya estaba parado el tema, pero habían pedido a un obispo, que era el obispo de Cracovia, que pudiera revisar los textos. Él lo envió a Roma, lo revisó y vio que no se habían traducido bien y que las traducciones eran confusas, a veces parecían panteístas, ¿no? Y entonces, en el año 78 lo manda, pero había muchas cosas en Roma, después del posconcilio y demás, y entonces el año 78 muere Juan Pablo I y se escoge de papa a Juan Pablo II, que era el arzobispo de Cracovia, que había movido todo este tema de la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, cuando comienza su pontificado, San Juan Pablo II escribe una encíclica Redemptor Hominis, y la segunda encíclica dice que es como lo primero que tienes que escribir es Dives in Misericordia, Dios es rico en misericordia. Y dice, y se va al Santuario del Amor Misericordioso de la Beata Esperanza, que es otra peli, para otra esta, y entonces va a ese santuario y ahí dice, el Señor, la divina providencia me ha dado una misión especial en este mundo, que es extender su amor y su misericordia, y recordar al mundo el poder de la misericordia de Dios que puede restaurarlo todo y hacerlo todo nuevo. Y esa es mi gran misión. Entonces empezó a hablar de la misericordia de Dios y cómo lo podía cambiar todo. Y el poder que tiene de hacer todas las cosas nuevas y de restaurar un mundo herido. Tanto es así que van pasando los años, hay varios hitos, pero en el año 2000 comienza el tercer milenio y San Juan Pablo II declara primera santa del tercer milenio a Santa Faustina Kowalska. Y el domingo segundo de Pascua lo establece, según lo que decía en el diario, como el domingo de la Divina Misericordia para toda la Iglesia Universal, ¿vale? Entonces, y dice, esto es lo más importante que tenemos que transmitir y extender al mundo y al tercer milenio, y es recordarle el poder de la misericordia de Dios. Y ahí queda la cosa, ¿no? Y luego San Juan Pablo II lo ha seguido, el Papa Francisco el año de la misericordia, ya fue de la misericordia. Yo si me tatúo algo en la espalda me pondría el nombre Misericordia, pero bueno. Y voy a publicar un libro que se llame así, Misericordia, te lo digo en serio, pero bueno, ya dentro de un tiempo. Cuando tenga un poco más de tiempo lo hago seguro, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que en un siglo donde ha habido tanto mal, nunca ha habido tanto pecado y tanta destrucción, pero ha sido el siglo XX el siglo, a la vez, con más gracia, con más poder y con más misericordia. Como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces el siglo XX ha sido el gran siglo de la misericordia, en el que se ha dado por todas partes ese poder que tiene Dios de hacerlo todo nuevo, de recordarnos cómo es su amor y de que no importa ni una guerra mundial, ni dos guerras mundiales, ni el drama del aborto, sino que Dios lo puede hacer todo nuevo, que su perdón es más grande y que Él restaura a un mundo herido. Y esto es la gran llamada que ha habido en el siglo XX y al comienzo del siglo XXI. ¿Y por qué cuento esto? Porque entonces uno se da cuenta de qué poder tiene Dios y su misericordia. Y si Dios tiene poder para restaurar una guerra mundial, dos guerras mundiales, el genocidio, el aborto y tantos males, ¿acaso Dios no va a tener poder para restaurar tu corazón, tus heridas o tus pecaditos en comparación con todo el desastre del siglo XX? Ese es el poder de la misericordia de Dios, de un Padre Dios que te está esperando, que te acoge, que te mira con misericordia. Y por eso es un Dios Padre que te mira desde el cielo y te sonríe, y le encanta tu vida, y está contigo. Y que cuando tropiezas o caes en tus pecados o has sido herido, te da la mano, te sonríe y te levanta y dice, ¿ves que aquí no está la felicidad? Vamos adelante, yo estoy contigo. Y por eso es muy importante, cuando hablamos de sanar el corazón, las heridas del corazón, que nosotros podamos tener muy claro que lo tenemos que hacer bajo la mirada misericordiosa del Padre. Y desde Dios, dejar que Él me sane. Entonces, aquí en la Iglesia, ahora hay como dos corrientes, una más rígida y un poco más, y la otra un poco más, no sé cómo llamarla, pero entonces dicen, no, pero ¿por qué estáis hablando todo el día de heridas y tal? ¿No? Entonces, fíjate que leyendo a los padres de la Iglesia encontré algo maravilloso, y es que Jesucristo, en la tradición occidental católica,
se presenta o se ha predicado siempre en términos judiciales, en términos jurídicos, y es que Jesús es nuestro Salvador que ha venido a pagar el precio de nuestros pecados. Eso lo habéis escuchado, ¿no? Dios ha venido a pagar el precio, ha cargado con nuestros pecados, vale. Y dice, pero hay una palabra en griego, es soter. Soter significa Salvador. Y pues nosotros estudiamos soteriología, es la ciencia del Salvador, es una de las dos grandes dimensiones de Jesucristo. Bueno, y entonces, soter significa Salvador en términos judiciales, pero en la tradición oriental católica, los padres de la Iglesia hablaban de Jesús como, y soter se puede traducir igualmente como Salvador, pero también como sanador, como médico, como el que cura. Y por eso siempre se hablaba de Jesús como, desde San Ignacio de Antioquía del siglo II, como el médico de nuestras almas y nuestros cuerpos, que viene a sanarnos de las enfermedades espirituales, que son los 7 pecados capitales para ellos y tal, y viene a sanarnos de nuestras heridas. Y tiene poder para hacerlo. Entonces, siempre se ha visto en la tradición. Tanto es así que en el catecismo se habla del sacramento de la confesión como el sacramento se llaman sacramentos de curación. Entonces, esto está totalmente inserto en nuestra tradición espiritual. Ahora, el tema es que un cristiano no se mete en sus heridas para ser un masoquista o para estar manoseándola, porque el protagonista no es la herida o el pecado, el protagonista es el Salvador o el médico, que es Jesús, y eso lo cambia todo. Entonces, lo primero es reconocer que uno tiene heridas y ver qué pecados me han hecho daño, qué heridas me han causado, y eso, el tema es que luego se exteriorizan de muchas maneras. Entonces dice, oye, ¿por qué yo tengo estos pensamientos? ¿Y por qué tengo miedo a ciertas cosas? Tengo miedo al fracaso, tengo miedo a que me hagan daño, tengo miedo a no llegar a la meta, tengo miedo a que me traicionen, tengo miedo a amar. Y entonces los miedos, si no se curan, te paraliza, el miedo te paraliza. Es una tentación, ¿no? Y entonces, y nunca es buen consejero, y el Espíritu Santo nunca se mueve en el miedo. Y es una de las cosas que ahora especialmente tienen, por ejemplo, los jóvenes. Yo no sabía, ahora uno de los temas clásicos de los jóvenes es el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso paraliza. Y yo le digo, lo único seguro en tu vida es que vas a fracasar. Y yo ahora hice el doctorado en Madre Teresa de Calcuta y dije, yo soy catedrático en fracasos, ¿sabes? Esa es mi cátedra. Yo sigo al mayor fracasado de la historia, que es Jesucristo, que murió fracasado en la cruz con el mayor fracaso humano que jamás se ha habido. Pero que lo hizo todo nuevo. Entonces, lo único seguro es que vas a fracasar, pero te vas a levantar y vas a vivir en el mundo real y no pasa nada. Pero es tremendo cómo paraliza el miedo al fracaso, el no llegar a las metas que me pone la sociedad, mi familia o yo misma me pongo, y entonces acabo frustrado, acabo con ansiedad y demás, ¿no? Entonces, todas estas son muchas veces heridas, por ejemplo, de la soberbia, del ego, de la dependencia excesiva de lo que piensan los demás, de muchas cosas, ¿no? Entonces, estas heridas necesito como verbalizarlas, simplemente para saber qué me está causando esa tristeza, qué me está causando ese miedo, qué me está causando esa irascibilidad. ¿Por qué estoy tan irascible? ¿Sabes? ¿Por qué me sale este mal humor? ¿Por qué me sale el constante juicio a los demás o ponerme a murmurar o tal, ¿no? Entonces uno intenta analizar su corazón y dice, bueno, es que tengo que conseguir perdonarme por esto que he hecho. Tengo que conseguir perdonar a esta persona que me ha hecho daño, ¿no? Y entonces el primer paso en este camino, y sobre todo en Cuaresma, es examinar el corazón. Es que tenía unas notas en el móvil, pero no tengo cobertura. Entonces lo tengo que hacer un poco ex abundancia cordis, ¿sabes? Porque de lo que vaya. Pero se entiende, ¿eh? ¿Va bien por aquí o no? Sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Seguro? ¿Tú qué dices? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues todos tenemos heridas, ¿vale? Y tal. Ahora, el segundo paso es dejarse sanar por la misericordia de Dios, especialmente en este tiempo de gracia, ¿no? ¿Y qué significa esto de dejarse sanar? Y en los Salmos dice, porque el Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, porque no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y por eso bienvenido al club de los que somos pecadores salvados por Jesucristo. Y Él ha venido a salvarme
y Él ha venido a llenarme de su misericordia, ¿no? Entonces lo primero es saber que el poder de la misericordia de Dios lo puede hacer, ¿vale? Y entonces me parece que es esencial evitar un gran engaño. El gran engaño del demonio es identificarte con tus pecados, identificarte con tus heridas, identificarte con tus fracasos, y eso es la mayor mentira. El mal espíritu, dice San Ignacio, que te intenta identificar con el estado de desolación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te crees que eres eso. Y por eso lo más importante es que te encuentras con un Dios que conoce todo lo bueno y todo lo malo de ti y te sigue amando igual. Y es tan liberador poder mostrarte auténtico con alguien y saber que te ama incondicionalmente. Y entonces, lo primero que te dice Dios es busca la verdad. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad y te va a conocer tu propia verdad. Y tu verdad es que no te definen tus heridas ni tus pecados, sino que te definen tus amores, te definen tus deseos, te define que Dios está en un corazón para amar y te define que eres amado incondicionalmente por Dios. Y por eso es importante volver a reconocer tu propia verdad con el Espíritu Santo. Es decir, yo soy mucho más que esto. Y yo creo que me dedico fundamentalmente a esto, es decir, oye, que no te define que hayas tenido bulimia, está ingresada en una clínica, no te define que hayas sido adúltero, no te define que se te ha ido la cabeza, no te define tu fracaso, que te hicieron este daño o que no conseguiste esto en el trabajo, ¿no? Porque a las mujeres les suele doler más el tema afectivo, pero al varón le suele doler más el fracaso profesional, o sea, por nuestra forma de ser, ¿no? Y entonces dice, bueno, tranquilo, ya está. Pero que no te define eso. Te define que eres amado incondicionalmente por Dios. Y el tema es que las heridas del corazón son heridas de amor y solo pueden ser sanadas por un amor más grande. El otro día hice un podcast a Marichu Suárez, no sé si la habéis visto, Marichu, estupenda, ¿no? Marichu estudió en CUNEF, cunefina como yo, y me acuerdo que vino al podcast y lo ha contado, lo voy a sacar en el podcast, no es... Y dice, yo estudiaba, una niña pija del barrio Salamanca, y muy mona, muy simpática y tal, y me dice que pasa una racha que justo al empezar la carrera lo deja con el novio, que llevaba 3 años o por ahí, y además hay problemas en su familia y tal y cual, y le entra pues una depresión, ¿vale? Y entra una depresión y tal y cual, tristeza, y no sabía qué hacer y estaba muy mal, y entonces empezó a tener problemas de alimentación, bulimia y tal y cual, ¿no? Entonces empezó a estar muy delgada y tal y cual. Entonces, para salir de esto, empezó a hacer, ¿lo conoces su historia? Es brutal. Empieza a hacer deporte, pero hace tanto deporte que me dice, ya que hasta pierdo la regla de la cantidad de deporte de lo que me había pasado de frenada, ¿no? Entonces tenía salud fatal. Y en medio de eso me invitan a no sé dónde, no me acuerdo si una peregrinación, un viaje de amigos, y conoce a un chico que era su marido, que era su novio, y bueno, empiezan a salir, y me dice, yo no sé cómo se fijó, yo era insoportable. O sea, yo en ese momento era tontísima, pesadísima y tal, pero si fijan, empezamos a salir poco a poco tal, y en el fondo fue la mirada de mi marido actual de cómo me miraba, que no miraba mi herida, no miraba mi fracaso, me miraba algo más profundo. Y en el fondo me dice, lo que me terminó de sanar es un amor más grande. Entonces las heridas del corazón lo sanan un amor más grande, pero ya no solo el amor de tu marido, el amor de una criatura, sino el amor infinito de Dios, misericordioso, y que además lo ha demostrado hasta en la cruz dando la vida por nosotros. Entonces, realmente es que cómo se introduce, especialmente en Cuaresma, que además se medita sobre la pasión de Cristo, es yo veo a un Dios que me ama hasta esta locura y que me quiere y me lo demuestra en la cruz. Y cada vez me dice, yo lo hago todo nuevo. Y por eso, en este momento es déjate sanar por la misericordia de Dios, que lo hace todo nuevo. Y por eso yo elegí de lema sacerdotal Apocalipsis 21:5, casi al final de la Biblia. Que el otro día hice un podcast con el padre Valentín, que es experto en Biblia, y me dice, casi se puede resumir la Biblia en esto, es, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Un mundo perfecto creado por Dios, que se destroza y se rompe por el pecado original, y comienza una operación de rescate hasta que yo haga nuevas todas las cosas, ¿no? Resumen de la Biblia, ¿vale? Y entonces dices, y Dios tiene ese poder de restaurarlo todo. Y yo realmente tengo muchísima fe y confianza en la misericordia de Dios, y ves cómo realmente cuando uno acude a su gracia,
a su amor, realmente es que lo hace nuevo, ¿no? Entonces, hay una cosa que es que a veces nuestro corazón por la serie está paralizado y se puede convertir en piedra, en hielo, y nada es tan peligroso. Entonces vino una niña, se lo comentaba un amigo, venía una niña que tenía 28 años y vino a hablar conmigo a la universidad, una niña guapísima, simpaticísima, no sé, me pareció una chica estupenda. Y me dijo, y digo, bueno, ¿y tienes novio? Y me dice, no, y digo, ay, ¿no has tenido novio? Y dice, bueno, tuve y lo dejé a los 18 años. Y yo, pero espérate, ¿qué ha pasado aquí? Una década, tía. Y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, no, entonces al final hablando me dice, mira, es que lo dejé con mi novio, pero me hizo daño y entonces, pues no me quiero volver a enamorar porque no quiero me hagan daño. Y entonces le dije, no, para nada, no. Digo, nada de eso. O sea, mañana estás quedando con 5 tíos. O sea, con 5. Amigos, en fase 1. Fase 2 ya de besitos, ya te centras en uno. Pero fase 1, a quedar con chicos y tal, a conocer. Le digo, pero bueno, le digo, porque, pues no puede ser. Digo, nada es tan peligroso que un corazón de piedra, de hielo, justificado y cree que porque me han herido y me han hecho daño, entonces ya no quiero amar. Y digo, no. Es mejor amar y sufrir que no haber amado nunca. Y nosotros seguimos a un Dios que amó hasta el extremo de sufrir y que le abrió el corazón. Y por eso, el otro día casé a una niña que la conocí en un retiro de EFETA, iba al grupo de EFETA, la parroquia La Moraleja, y entonces estaba una niña con un chaval y ahí salieron 3 parejas de ese retiro, tío, que se han casado ahora, han perseverado. Y entonces ellos estaban metiéndose fichas en ese retiro y claro, yo era testigo, además me lo decían, ay padre, ¿cómo lo ves? Y tal, digo, échale el órdago a la vuelta, por si acaso, ¿sabes? Y tal. Y entonces, y fijaos, les voy a casar, entonces, ella lo ha contado, pero estaba como un poco herida, que la había dejado con un novio y tal, ¿sabes? Estaba, pues eso que está serio, vamos. Y entonces dice que le llegó una amiga y le dio un papel, de esos que te tocan y tal por ahí en las oraciones, ¿no? Le dio un papel y me dice, y me mandó una foto del papel, ¿vale? Para la boda, esto lo leí en la boda. Y decía el papel, abre tu corazón y no tengas miedo a que lo rompan. Los corazones rotos se curan, los corazones protegidos acaban convirtiéndose en piedra. Y dije, eso es un copy-paste de Ezequiel, porque Ezequiel 36:26 dice, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que quiere decir es, nada es tan peligroso que un corazón que se ha convertido en piedra que no esté dispuesto a amar, por no sufrir. Es un corazón de hielo. Fíjate que Dante en la Divina Comedia, cuando habla del infierno, lo representa no con fuego, sino con hielo. Como un lago de hielo en el que el demonio está en medio con las alas así medio rotas y como echando como un perfume fétido y blasfemando y tal, y ve ahí en un lago de hielo, porque es como, el infierno es hielo, corazón de hielo, ¿no? De piedra. Y entonces Jesús ha venido a restaurar esos corazones y viene a sanarlo. El otro día estaba con Munilla en Elche, tuvimos un congreso de jóvenes y entonces hay una cosa que me encanta, que él dice que estábamos con René ZZ, la influencer estuvimos que es majísimo, y entonces le digo, dice, el corazón no es del que te lo rompe, sino del que te lo restaura. Entonces, por eso mi corazón es de Jesucristo, el que ha restaurado mi corazón y lo hace todo nuevo, ¿no? Entonces, uno está llamado a dejarse sanar sus pecados, sus heridas, por el poder de la misericordia de Dios. Y que no tengamos un corazón totalmente paralizado, sino un corazón dispuesto a amar. No hay nada tan peligroso un corazón que no quiera amar. No, hombre, no. A amar. Y a tener ese corazón ardiendo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿me seguís o no? Sí, seguro. ¿Va por aquí? O que si no me decís y cambio otra cosa. Vale, va bien. Me da pena no tener mis notas, pero bueno, me tenéis paciencia. Vale, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Iglesia habla de esto, San Francisco de Sales, que es mi autor favorito de espiritualidad, dice que nuestras miserias, nuestras heridas, nuestros pecados, son el trono de la misericordia de Dios. Es donde Dios se luce. Yo cuando voy al confesionario, te prometo que le pondría un nombre, lo pondría en el cartel que ponga trono de la misericordia de Dios. Más que un tribunal de justicia, es un trono de misericordia. Ven aquí, que aquí Dios se luce contigo, tío. Vas a flipar, ¿sabes? Y es donde Dios, de verdad,
puede mostrar su amor por nosotros. Fíjate, hay dos historias que a mí me llaman mucha atención. Primero, es la de mi santa favorita, que es Madre Teresa de Calcuta. Yo la empecé a rezar con 16 años y me ha cambiado la vida y es una de las razones por las que yo ahora voy vestido así, yo creo. Y tanto que la llevo estudiando muchos años y ahora de cura puedo servir a las misioneras. Y me impresionó, pues, haciendo la tesis tuve que investigar mucho de su vida y saber todos los detalles, ¿no? Porque tienes que leerlo todo. Entonces yo hice un librito que le voy a regalar luego a Tina, que tengo en el coche, pero tengo uno, además no sé cómo tengo uno en el coche, pero tengo uno de Madre Teresa aquí. Y siempre llevo libros de un sitio para otro y tal. Y entonces es impresionante, porque Madre Teresa, que nace en 1910 en Skopje, en Albania, y nace un 27 de agosto. Y entonces ella nace en una familia fantástica. Sus padres eran fenomenales. Drana, su madre, y su padre Lazar. Y Nicola, perdón, su hermano es Lazar y su otra hermana es Aga. Entonces una familia de 3 hermanitos, los padres fenomenales. Y entonces dice que en su familia aprendió a rezar y en su familia era habitual hacer obras de misericordia. Era normal que viniera alguien a comer a casa a un pobre, que fuéramos a dar la comida, era normal. ¿Dónde se aprende a que tus hijos sean piadosos? Si te ven rezar. ¿Cómo se ve si tus hijos van a ser buenos estudiantes? Si te ven a ti trabajar bien. ¿Cómo va a ser si hacen obras de misericordia? Se hacen obras de misericordia en casa. Entonces ella dice, yo lo aprendí en mi casa, ¿vale? Y dice que su madre tenía una regla, y es que en casa nunca se habla mal de los demás. Entonces dice que a veces iba a su casa y que su madre, a veces criticaban, entonces su madre se levantaba y apagaba la luz. Y decía, yo no apago la luz para que se critique a nadie y se ofenda a Dios. Entonces que a ella se le quedó grabado el no hablar mal, ¿no? Nunca, y no criticar. Bueno, entonces empiezan esto, ¿y qué sucede? Cuando ella hace la comunión en 1915, con 5 años y medio, en esa época se hacía pequeñitas, y igual que más o menos Santa Teresa de Lisieux, y dice que ahí le entra la sed de almas, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ella tiene 9 años, en 1919, su padre ella era de una familia acomodada, de Skopje. Su padre era un empresario conocido, había construido el teatro de la ciudad y tal, y ayudaba pues en el movimiento pues de político, y ayudaba a políticos pues a desarrollar el país. Entonces se va a una reunión a Kosovo, y en esa reunión no sabemos lo que pasó, pero había problemas políticos, pero envenenan a su padre, se vuelve del viaje y al día siguiente muere su padre envenenado. Esto la gente no lo sabe, ¿eh? Ella nunca, solo lo dijo una vez y no lo volvió a contar. Entonces, ¿qué sucede? Que ellas pierden la posición económica, su madre se tiene que poner a trabajar y sobre todo la pérdida de su padre, que era un tipo espléndido. Ella dice que su padre era, pero por un padrazo, ¿no? Y entonces dice que es lo más difícil, la mayor prueba que ha tenido en su vida. Dice, fue pasar ese bache y dice, pero Dios vino en nuestro auxilio y nos dio la gracia de perdonar. La gracia de perdonar. Y entonces ella comenzó un camino con su madre y tal y cual, empezó a ir a la parroquia, empezó a tener esa inquietud y acabó de misión. Bueno, toda la historia, que os podéis leer mi libro y ya está. Hago publicidad. Pero lo que quiero decir es que cuento toda su vida. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes lo que me llama la atención? Que Madre Teresa podía haber sido la niña resentida, con una herida de falta de padre. ¿Sabes lo que quiero decir? Como ahora todo el mundo y todos los psicólogos te van a decir, ¿no? Bueno, no todos, muchos, ¿no? Y te justifica para que hubiera sido la niña egoísta, de mal humor y tal. Y ella, en cambio, convierte su herida sanada por la misericordia de Dios en un lugar de sanación para los demás. Y se convierte en la misionera de caridad, la madre de miles de huérfanos, la médico y la que curó a tantos enfermos, acompañó a morir a tantas personas, ¿no? Dice, abrió más de 500 casas en el mundo, más de 5.000 monjas había cuando ella murió, etcétera, ¿no? Entonces, ella fue una persona que sanó esa herida, ese pecado que habían hecho contra su familia y demás, ¿no? Pero hay otra historia que os quiero compartir. ¿Me seguís o no? Sí, me seguís, que os veo súper callados. Sí, bueno. Y es la historia de Santa Josefina Vaquita. ¿Sabéis quién es Josefina Vaquita? Buah, tú sí. Bueno, Josefina Vaquita es la primera santa canonizada africana, ¿vale? Entonces yo me leí su historia
y la leí yendo a un congreso que iba a predicar a Los Ángeles, con 15.000 personas en un estadio. Y yo dije, ¿qué hago aquí, tío? Y era solo para contar esta historia a tantas mujeres que habían sido violadas en la frontera con Estados Unidos por los cárteles, que son salvajes, ¿vale? Y entonces hablo con... leo su historia y digo, esto es brutal, esto hay que contarlo. Entonces esta niña, que nace en una aldea del Sudán del Sur, de las aldeas más pobres, en una familia de tradición musulmana, con 2 años a su hermana la raptan, porque de vez en cuando venían unos bandidos y raptaban a las niñas, ¿no? Y se las llevaban, y raptan a su hermana. Con 4 años la raptan a ella, y la raptan a ella con una amiguita, con una compañera, ¿no? Y se la llevan. Entonces ella cuenta su historia, lo que se recordaba, no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Y dice que primero se va con un primer amo que la tuvo atada 2 meses con la amiga en una pocilga de cerdos. Luego la llevaron a una casa y la maltrataban. Tuvo que ir camino por el desierto, ¿no? En Sudán, por la noche, por los bandidos. Se consiguió escapar, llegó a una aldea y otro hombre volvió a llamar a los bandidos y la vendió, la volvieron a esclavizar y tal, ¿no? O sea, iba por los caminos y cuenta unas barbaridades que no voy a compartir, no hace falta, ¿no? Pero en un momento dado, incluso tiene una señora que para divertirse le daba una paliza todas las mañanas hasta dejarla inconsciente, ¿vale? Luego tiene otra, le venden a otra familia en el que empieza a cuidar a las niñas de la familia y tal, y hasta que se entera el hermano y la viola, ¿no? Muchas veces y tal. Acaban vendiéndola a otra familia, toca una familia de turcos, que la mujer del señor tenía a tres sirvientas y para divertirse lo que hacía era las tatuaban, y para tatuarlas las tatuaban con cuchillos, ¿vale? Pero de tal manera que dice que la tatuaron a las 3 niñas y solo sobrevivió ella, y tardó 2 meses en volver a recuperarse y tal, ¿no? Entonces, claro, una historia, y llega una revolución a Dar es Salaam, donde había terminado, y la venden a un empresario, a un comerciante italiano, católico. Y entonces este comerciante le dice que ayude a su hija y tal. Como hay una revolución, se tienen que volver a Italia y por un milagro prácticamente dice, venga, al final lo pidió y tal, venga, te llevo a Italia. Entonces la lleva a Italia y es la sirvienta de su hija. Entonces pasan ahí unos años y ella, con todo lo que ha vivido, pues sobrevivía. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que cuidaba la casa va a verla, que era un italiano muy simpático, muy católico. Yo creo que es como si hubiera hecho Emaús, pero bueno, estaba de neoconverso, debe ser algo así como todo el power, y entonces se fue a verle a Paquita y le dijo, ¿pero tú crees en Dios? Ella no contestaba. Y dice, ¿pero quién es tu Dios? Y entonces le dice, ven, te voy a enseñar quién es mi Dios. Entonces le enseñó un crucifijo. Y le dijo, ¿pero este es tu Dios? Y dice, sí, este es mi Dios. ¿Cómo? ¿Este es tu Dios? Y dice, pues este Dios me puede entender. Este Dios me puede entender. Y dice, porque este también ha sufrido y tiene heridas. Y entonces le empezó a hablar de Jesús, del crucificado, de un Dios que había dado la vida por nosotros, que tal y cual, ¿no? El sentido. Y poco a poco fue acercándose, acaba yendo a un convento al lado de Venecia, unas monjas canonisias, llevando a la niña y tal. Hubo muchas cosas hasta que se convierte y descubre que ha encontrado a alguien que puede sanar su corazón, la puede hacer nueva y la restaura con el bautismo. Y encuentra a un Dios que el amor es más grande, y encuentra al crucificado. Y dice, sus heridas, dice San Pedro, nos han sanado. Y entonces se bautiza y al poco tiempo dice, solicita ser monja. Pero claro, una monja que ni sabe leer ni escribir. Tú imagínate ahora uno, oye, quiero ser cura, y viene uno de África, no sabe leer ni escribir, para el seminario de Madrid, y decías, pues bueno, hace una votación y por un voto sale que sí. Entra en el convento con mucha polémica y se hace monja. ¿Qué sucede? Que ella se acaba convirtiendo en el apóstol de la misericordia, de la compasión en Italia. Iba un montón de gente a verla. Y dicen las monjas que cuando se ponía mal y tenía fiebre por la noche, todavía tenía pesadillas de los grilletes, de cuando había sido esclava, ¿vale? Pero salta la Primera Guerra Mundial y empieza a haber un montón de niñas huérfanas, niñas que han sido violadas, niñas que han sido maltratadas y tal y cual, y las acogen las monjas, y ella acaba siendo la madre de todas estas niñas que habían sido expulsadas. Entonces,
ella se convierte su herida en un lugar de sanación para cientos de niñas huérfanas y acaba siendo un apóstol por toda Italia de la misericordia, ¿no? Entonces yo pienso y digo, estas son la vida de los santos, pero yo leo un montón de biografías de santos, es como un poco fanático, ¿no? Me encanta, lo leo por todas partes y tal y cual. Y llega un momento en el que digo, todos los santos, San Juan Bosco, su hermano casi le mata cuando era pequeño de lo violento que era, y su madre le tiene que echar de casa y dice, vete a otro sitio. Yo qué sé, todos los santos, ¿no? Al padre San José María se muere y tal, y mil cosas, ¿no? Y entonces dices, los santos son gente que ha tenido heridas por sus pecados o por lo que han hecho otros, pero han conseguido dejarse sanar por la misericordia de Dios que lo hace todo nuevo. Y por eso es tan importante lo que vamos a ir en Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y es que Jesús nos enseña con su vida que lo hace todo nuevo. Y entonces fíjate que el día más importante del año, que es la vigilia pascual, en la liturgia de la Iglesia, ¿sabéis la vigilia pascual, no? El sábado por la noche y tal y demás, ¿no? Es la misa más importante con las velas y tal. Pues en el momento culmen se canta el pregón pascual. Y el pregón pascual, que lo cantan los curas o diáconos que saben cantar, yo no, ¿vale? Entonces lo cantan, dice, en el centro de todo, grita y se dice, Felix culpa que mereció tan gran Redentor. Dice, feliz pecado que mereció tan gran Redentor. Entonces tú dices, pero estos están zumbaos. ¿Cómo? Feliz pecado original que trajo la enfermedad, que trajo la muerte, que trajo el genocidio, que trajo lo que te hace sufrir a ti y me hace sufrir a mí, porque me hizo descubrir a tan gran Redentor. Y por eso un cristiano es capaz de decir feliz herida, feliz pecado. Es una barbaridad decir esto. Feliz pecado que me hizo descubrir a un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso, que lo hace todo nuevo. A un Jesús que es mi Salvador. Por eso el Papa Francisco decía, uno no es verdaderamente cristiano hasta que no se siente salvado por Jesucristo. Y yo a veces pienso si te sientes salvado por Jesucristo o no. Porque a lo mejor podemos ir a muchas cosas, a muchas misas, y digo, bueno, Señor, yo voy a misa el domingo, incluso monto un grupo de catequesis o de oración y tal y cual, incluso doy dinero en el cestillo, y joder, ¿sabes? Ya soy buen cristiano. Y dice, no, si es que ser cristiano es realmente alguien que ha sido salvado por un Jesús que lo hace todo nuevo. Y por eso nos estamos preparando para vivir ese momento. Y es clave en Cuaresma poder acudir a su misericordia para que nos sane con su amor incondicional, su amor y que es imparable y que tiene el poder de hacerlo todo nuevo. Por eso la misericordia de Dios, cuando ves el Jesús de la Misericordia, tiene dos rayos, uno pálido, blanco o azulado, y otro rojo. El pálido y azulado significa que Dios te lava, te sana, te limpia, pero el otro es que te da vida nueva, sangre, y eso significa el agua viva del Espíritu, ¿no? Entonces es como que Dios en la confesión o en su misericordia no solo te perdona, sino que lo hace todo nuevo, te da un corazón nuevo. Y con un corazón nuevo puedes amar más y mejor. Es como cuando alguien se enamora, le han roto el corazón y luego se ha vuelto a enamorar y vuelve a amar y dice, mira, ahora puedo amar más, ¿sabes? Pues como una resurrección, es mucho más, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a esto y por eso hay una imagen, y yo quiero hacer otro vídeo de esto, que es la imagen del ave fénix. No sé si lo habéis visto, en Harry Potter. Sí, ¿no? El ave fénix. Yo estas navidades me he visto todo Harry Potter con mi sobrina, pues me han operado la rodilla y entonces he estado con la pata así y entonces digo, yo quiero estar con mis sobrinas, quiero darle catequesis, entonces hemos dicho, una hora catequesis y luego cena y Harry Potter, ¿vale? Y me he visto, bueno, no me he visto todo, me he quedado dormido, pero bueno, Harry Potter, ¿vale? Y entonces, cuando vi lo del ave fénix, digo, este ave grandiosa, ¿no? Que como se consumen sus cenizas y luego resurge sus cenizas con más fuerza y como envuelta en una bola de fuego, ¿no? Vale. Entonces me pareció espectacular y dije, esto es como Jesucristo. Y yo digo, yo no sé si puedo utilizar esta imagen para hablar de Jesús y de lo que hace, ¿no? Y entonces vi que Benedicto XVI tenía un anillo del ave fénix que le habían regalado cuando le hicieron obispo en Múnich sus hermanos. Y dije, si Benedicto XVI lo utiliza, entonces sí, ¿sabes? Y entonces luego investigué un poco y vi que varios padres de la Iglesia habían hablado de esta tipología para hablar de resurrección de Jesucristo. Pero me encantó porque lo que me recuerda es que en el fondo tuyo de nuestra vida podemos consumirnos en las cenizas más horribles y más bajas, pero que abrazados al resucitado podemos resurgir más fuertes y más gloriosos que nunca, como el ave fénix. Que no hay pozo tan profundo del que Dios
no te pueda sacar y del que no puedas salir con más fuerza. Y eso es lo que nos dice el misterio. Dice, Jesucristo fue hasta las puertas del infierno y descendió, dice el credo, ¿no? Y descendió al infierno. Dice, ha descendido hasta el infierno más grande de tu vida y de mi vida. ¿Para qué? Para levantarlos a todos y llevarlos al cielo, ¿no? Él es el que tiene poder y es el poder que tiene su misericordia y el poder del resucitado que realmente lo restaura todo. Por eso estamos preparándonos ahora en Cuaresma, que es un tiempo especial de gracia y de misericordia, pero no simplemente para caer en lo mismo, ¿no? Decir, oye, pues a ver si empiezo a rezar y cuido la oración y yo qué sé, en plan, y no hablo mal a mi marido o a mi mujer y hago alguna obra de misericordia, sino más que eso, en plan, espera, Señor, yo necesito que me sanes de mis heridas y me quiero llenar de tu misericordia, y uno solo puede ser misericordioso con los demás si ha experimentado antes la misericordia de Dios en su vida. Y es el Evangelio de hoy, ¿eh? El Evangelio de hoy de perdonar hasta 70 veces 7. Dice, pero si Dios te ha perdonado mucho más. Y eso es un Dios que te conquista. Estuve en un retiro. ¿Qué hora es? Perdonar. ¿Cómo voy? ¿Eso qué significa? ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto hacemos? ¿Cómo? Sí, es mucho, ¿no? Estáis ya petados, ¿no? ¿Cómo vais? ¿Sí, no? ¿Me vais a invitar luego a tomar algo? No. Bueno, vamos a ver. No, entonces fíjate. Voy a un retiro de matrimonios. ¿Os comparto esto? Sí, yo sí. Vale. Y me tocaba una charla primero del matrimonio y luego de misericordia del matrimonio. Era muy bonito, muy bonito. Lo hice en la playa en Uruguay, con 70 matrimonios, lo pasamos fenomenal. Bueno, entonces invitó a un matrimonio y me quedé impactado, ¿eh? Y dice que para tener misericordia en el matrimonio con tu pareja y tal, cuando hay una ofensa, quito las faltas contra el respeto y contra la dignidad, que tiene otro trato, ¿vale? Pero las ofensas del día a día, el desgaste, el carácter, lo que sea y tal, pues acaba minando un poco y uno se siente herido, ¿no? Y entonces dice, ¿yo cómo actúo frente al otro, ante la ofensa? Dice, yo puedo meterme y ponerle distancia física o distancia emocional, ¿vale? Y entonces me empiezo a tener un hobby en el garaje y empiezo a pasar tiempo montando en bici, jugando al golf y me separo, ¿no? O luego puedo decir, me meto en mi propio mundo, en la herida, pero pincho y molesto. Y entonces me pongo a comer patatas fritas en la cama, viendo el fútbol, hacer cosas que molestan, yo qué sé, cada uno tiene las suyas, ¿vale? Y entonces dice, bueno, otra es, ok, me has hecho daño y las vas a pagar. Y entonces y además las mujeres sois muy inteligentes y sois finísimas, ¿vale? Y entonces dice, se va a enterar. Entonces empiezo con silencios mortales, empiezo con chantaje emocional, empiezo con 1000 historias y digo, pero me la va a pagar bien, ¿sabes? Y dice, pero en cambio, se nos invita a nosotros a amar como Jesús, a ser misericordiosos y decir, yo en vez de escoger el resentimiento, la amargura o la venganza, decido escoger la misericordia, el perdón y el renacer esta relación, ¿no? Entonces fíjate qué bonito que dicen, pero hay un paso más. Y es que yo he decidido redimir a la otra persona. Y digo, espérate. Y fijaos cómo lo explicaron. Entonces, dice, daba una charla a un tío casado, ¿no? Tipo súper elegante, súper bueno, católico y tal. Y dice, bueno, lo compartió ahí, ¿eh? No, como no os conocéis, no pasa nada. Y dice, pues yo hace unos años fui adúltero. Y se me fue la cabeza. Jamás me imaginé que yo podía haber caído en algo así y tal. Pero el problema es que yo no me perdonaba, estaba herido y tal. Se enteró mi mujer y sufrió un montón y tal. Y en un momento dado se fue a rezar y me dijo, lo he estado rezando, dice, me has hecho daño, me has jodido bien y me voy a llevar esta herida toda mi vida. Dice, pero te perdono. Dice, y decido pagar el precio de tu pecado. Y el precio de tu pecado es que me va a joder toda la vida. Y entonces él dijo, y ella dijo, así como Jesús ha pagado el precio de mi pecado, esto es un ejemplo, hay derecho para las dos cosas, ¿vale? Moralmente, pero bueno, para separarte o para perdonar, pero bueno. Y dice, igual que Jesús ha pagado el precio de mi pecado en la cruz, dice, yo decido pagar el precio, ¿cómo no voy yo a perdonar a pagar el precio de tu pecado, ¿no? Esto no es para justificar el adulterio, pero dice,
pero no para ahí la cosa, ¿eh? Y dice, y ahora habla la mujer y dice, y ahora yo, perdón, y dice el varón, ¿y cómo no voy a amar a alguien que me ama hasta el extremo de pagar el precio de mi pecado? Me dice, me ha conquistado el corazón. Pero dice, ahora ella dice, yo he tenido que pedir perdón a mi marido porque durante 20 años le exigí un nivel de vida económico para que fuera digno de mi amor. Y eso le ha causado estrés, le ha causado muchas dificultades, le ha causado frustración, le ha llevado incluso a perder algo de salud. Y dice, y yo le he pedido perdón y él ha decidido perdonarme y pagar el precio de mi pecado que han sido todos estos años, o una pérdida de salud y tal, ¿no? Y entonces dice, y eso es lo que es dejarse redimir por el otro, como Jesucristo nos ha redimido en la cruz. Y por eso, cuando hablamos de ser cristianos, o sea, no es simplemente ser buenos, no es simplemente intentar ser perfectitos, sino que ser cristianos es realmente una persona que se ha encontrado con Jesucristo, que ha ido con sus heridas, con sus pecados y se ha dejado salvar por Él. Y es una persona que, habiendo experimentado la misericordia de Dios, solo puede decir, ¿cómo no voy a amar a un Dios que ha pagado el precio de mi pecado, que me ha sanado mis heridas, que ha cargado con esas enfermedades y que tiene el poder de hacerlo todo nuevo? Y ahora mi vida es simplemente cómo puedo yo corresponder a un Dios tan bueno y tan grande. Todo es poco. Y qué poca es una vida para entregársela a Dios y servirle y amarle, ¿no? Y cómo yo puedo ahora poder hablar a la gente del poder de su misericordia. Cómo yo ahora puedo ir al mundo a decir a la gente que sí que tenemos un Dios que tiene el poder de hacerlo todo nuevo, de restaurar cualquier cosa. Yo he estado 6 años de misionero en Uruguay, trabajaba con mujeres de la calle, con narcotraficantes, con gente de las drogas, y he estado en todo. O sea, todo. ¿Y tú sabes cuando ves a una de estas personas restaurados por la misericordia de Dios? Había unas mujeres que trabajaban en la prostitución y eran muy buenas personas, pero muy heridas, ¿no? Y claro, me decían, ¿es muy fuerte esto? No, está bien, o os quedáis muy tocados. Nada, está bien, ¿no? Y entonces me dice, ay padre, mira que les digo que intenten dejar esto y tal, con las misiones de Caria, ¿no? Y entonces venían a la iglesia y tal, me dice, claro, es que padre, en un día gano lo de todo un mes, tengo 3 hijos. Y entonces yo decía, bueno hija, pero es tu dignidad, ¿no? Tu persona y ofender a Dios y tal, pero bueno, despacito y tal. Y entonces venía y me decía, pero pa, ¿yo puedo ir a la iglesia? Le digo, hombre, ¿cómo no vas a poder venir a la iglesia? Si yo puedo ir a la iglesia, soy un puto pecador de mierda, ¿cómo tú no vas a poder ir a la iglesia? Me miraba así. Y le digo, pero de verdad, pues eso es la iglesia. Digo, tráeme a tus hijos, tráelos a catequesis. Digo, espérate para comulgar todavía, pero vamos a ver cómo nos organizamos. Pero tal, ¿no? Y entonces nada, venían y tal. Pero era muy bonito porque pasa el tiempo y claro, todas las heridas que queráis, imagínatelas, todas, ¿no? Y entonces, pasa el tiempo y yo ver a alguna de estas personas, en concreto alguna, que se habían dejado sanar por la misericordia de Dios. Mujeres nuevas. Y que habían convertido su herida, incluso habían cometido abortos y tal, y eran apóstoles de esperanza y de vida. Incluso cuando venía una niña que había sufrido un poco, había pues caído en el pecado del aborto o en un abuso, una violación y tal, y digo, bueno, ahora tú vete a ver a mi Magdalena. Yo le llamaba mi Magdalena, mi María Magdalena. Ella te va a contar lo que hace Jesús y cómo lo hace todo nuevo. ¿O qué creéis que era María Magdalena? ¿Sabes? Y qué cosas había sufrido y tal. Y entonces es impresionante realmente cómo Dios es capaz de entrar en la vida de una persona si se deja sanar. Y aquí está el gran problema, es a veces, no sé por qué, pero dicen, no tengo heridas, no tengo pecados. Digo, no, todos tenemos heridas. Bienvenido al club. Pero déjate hacer nuevo. Adelante. A amar, que Dios lo restaura todo. Todo el mundo, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay herida tan grande que Él no pueda sanar. Y es que ese es el verdadero poder de la misericordia. Y realmente, por eso la ejaculatoria es Jesús, en ti confío. Y confiar en la misericordia de Dios significa, Señor, yo confío en que me puedes sanar de este fracaso, de esta herida que todavía no consigo pasar página. Jesús, yo confío en que tú puedes sanarme de esta situación que me tiene muy herido, de que esto me lo hicieron en mi familia hace años y no consigo perdonar a un hermano, una hermana o a alguien. Y decir, Señor, tú tienes poder para esto.
Señor, yo creo que tú me puedes hacer santo aunque sigo todavía cayendo, llevo 30 años siguiéndote y demás. O Señor, yo confío en que tú me puedes hacer dejar este vicio que me tiene esclavizado. Y yo confío en que tú me puedes levantar. Y por eso es el recipiente de la misericordia, es la confianza. Y la confianza en el poder de esa misericordia de Dios, ¿no? Y por eso yo termino ahora ya con esto. Y es que hay un pasaje a mí del Vía Crucis. He traído 2 Vía Crucis, pues no tenía más en el coche. Pero hay una estación que a mí siempre me ha tocado mucho, que es la estación de cuando Jesús se encuentra con María, su madre. Cuando fui a Tierra Santa, no sé, me emocionó mucho, ¿no? Y no sé si habéis visto la película La Pasión, ¿no? Que hay un momento dado cuando Jesús se encuentra con María, que aparece María, que tiene un flashback al niño Jesús de pequeño y tal, y ve que a Jesús está cargando la cruz, se cae, y ella llega corriendo, se acerca a Jesús y habla y dice, hijo mío, ¿no? Pero ¿cómo te hacen esto? Al que todo lo ha hecho bien. Y le mira y le abraza y llora con él. Y entonces es impresionante que Jesús le mira con la cruz y le dice, mira, madre, yo hago nuevas todas las cosas. Abraza la cruz y se levanta al Calvario, ¿no? Y entonces a mí me impresiona mucho ese momento, ¿no? Es una frase del Apocalipsis que la película pone ahí, ¿no? Pero en el fondo es lo que hace Jesús. Dice, madre, yo he venido a hacer todo nuevo. Yo tengo este poder, mi amor es más grande. Y por eso, en el fondo, mi invitación para esta Cuaresma es acudir a la misericordia de Dios por intercesión de María. Yo son los grandes favores que he recibido en mi vida, ha sido así. La misericordia de Dios a través de María. Porque a veces nos da cosa ir a Jesús, le vemos sufriendo, pero a María, y entonces ir a María, y María te lleva a la divina misericordia para que puedas realmente darte cuenta de lo grande que es el amor, que es la misericordia de Dios, y así dejar que te haga nuevo cada día. Y especialmente sucede en el sacramento de la confesión. Y por eso es un gran momento para hacer no una confesión rutinaria, sino una confesión de verdad, potente, decir, Señor, y confío en tu misericordia, y quiero dejar esto atrás, y te pido perdón, ir profundo, sabes que a veces uno va con la lista y dice, deja la lista, ¿qué te duele el corazón? ¿Qué te hiere? No consigo perdonar a mi padre que me abandonó, no consigo perdonar a esta persona que me hizo daño, no consigo perdonar esto que me hicieron de pequeño y que me frustré, no consigo superar esto. Vete ahí, dile, Señor, sáname, quítame este veneno en mi corazón, porque tu amor y tu misericordia es más grande, ¿no? Entonces, pues esa es mi invitación para todos. Os veo muy serios, pero nada, espero que podáis vivir de verdad, una buena Cuaresma y que sirva para que estemos cada día más cerca de Jesús, para que le amemos más y sobre todo para que salgamos lanzados, porque Dios cuando te sana y te da un corazón no es para dejarte ahí, es para lanzarte a la misión, ahí donde estás, y que puedas comunicar este mensaje y hablar a la gente de que hemos encontrado, como dice la samaritana el domingo, la primera vez que le llaman al Salvador del mundo. Me encanta ese título. Así que nada, oye, muchas gracias y Dios os bendiga. Bueno, gracias.